Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Llegaron cabalgando, pero tú te tambaleaste hasta el trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Estas fueron palabras del poeta norteamericano Edward Chilito, teólogo y poeta norteamericano. Quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, es el texto que estamos estudiando en el Nuevo Testamento. Estamos viendo, hermanos, la perspectiva mateana del Evangelio. Mateo capítulo 16, y los que están en los grupos saben que estamos estudiando Mateo, el Evangelio según Mateo, en este tiempo como comunidad. Vamos a leer por un momento Mateo 16, ya están allí. Yo tengo aquí la versión, la Biblia de las Américas. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. ¿Están conmigo en la lectura? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Amén. Y si queremos colocar un título a esta reflexión, hermanos, podemos colocarle una pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Es una reflexión personal. ¿Quién es Jesús para mí? Parte 1. La segunda parte de esta serie la va a estar desarrollando mi esposa Lorena la próxima semana. ¿Quién es Jesús para mí? Parte 1. Y vamos a hablar un poco acerca del contexto de Mateo capítulo 16, hermanos. No es posible que leamos algún texto fuera de su contexto, ¿verdad? Necesitamos entender el contexto en el cual se dieron estos hechos y se escribieron estas palabras para tener una correcta interpretación de las Escrituras y no ser engañados. Amén. En primer lugar, Mateo 16 inicia con un enfrentamiento entre Jesús y dos sectas judías. ¿Cuáles eran esas sectas? Los fariseos y los saduceos. Ellos estaban queriendo poner en prueba a Jesús, pidiéndole que les mostrara alguna señal. Recordemos que en el capítulo 15 leemos que todo esto, este enfrentamiento, estos hechos que estamos leyendo hoy, ocurrieron en las inmediaciones de Galilea. ¿Sí recuerdan la antigua Palestina? De abajo hacia arriba, Johncito, que la estuvimos estudiando. Palestina está conformada de abajo hacia arriba. A este lado de Palestina, en el este, está el mar Mediterráneo. Y ahí está la región de Palestina, la antigua Palestina. Está dividida en 3 subregiones. Abajo tenemos Judea, en la mitad tenemos Samaria y en la parte de arriba tenemos Galilea. Esas son las 3 subregiones de la antigua Palestina, ¿verdad? Entonces, todo esto
al parecer estaba ocurriendo en la parte superior, si nos ubicamos en la geografía, en Galilea. Y ya sabemos, hermanos, por nuestro estudio de Mateo, que Galilea no era visto como un buen lugar, como una buena región. Para ellos en ese tiempo, para los judíos en Judea, en Jerusalén, que era la capital de la erudición, de las letras, de las escrituras antiguas, para los judíos de Jerusalén, Galilea era lo peor. Los judíos de Galilea eran los pescadores, los agricultores, lo peorcito del pueblo. Por lo tanto, podríamos concluir que seguramente estos religiosos que se enfrentan con Jesús, iniciando el capítulo 16 de Mateo, venían precisamente de ese centro religioso de la época que era Judea. Y al parecer era como un tipo de inspección. Estaban mirando a ver Jesús qué estaba haciendo para ponerlo a prueba y hacerlo caer. Ya Jesús había hecho muchos milagros que validaban su identidad como el Mesías, pero estos hombres querían invalidar su verdadera identidad, reprobarlo públicamente, porque estaban cegados. No podían ver que Jesús era el ungido de Dios, el Salvador prometido. En segundo lugar, vemos también allí en Mateo 16 que Jesús advierte a sus discípulos y los exhorta de guardarse de la levadura de los fariseos. En este caso, hermanos, el Señor usa la metáfora de la levadura porque vemos otros textos en la Escritura donde la levadura es usada de otra forma, pero finalmente recordemos que la levadura es un hongo que se agrega a la masa con un propósito, y es que crezca, ¿verdad? En este caso, Jesús está usando la metáfora de la levadura para decirles: no permitan ser contaminados con la corrupción de la religiosidad de estas personas, de los fariseos. Cuidado con las falsas enseñanzas. Es la advertencia de Jesús ahí a partir del versículo 5 de Mateo 16. Hermanos, cuidado con las falsas enseñanzas. Por no leer la Biblia, a las personas de todas estas iglesias de hoy en día, que más bien parecen empresas, entre comillas iglesias que no se distinguen por las cicatrices como su maestro, por la perseverancia en las escrituras, por la comunión, sino por las conferencias motivacionales, por las jerarquías, por los trajes de ejecutivo. A todas estas personas que están en estos lugares les enseñan un Jesús falso, antibíblico, un Jesús borroso, y terminan decepcionados y apartándose de la verdad. Cuidado con las falsas enseñanzas. No nos dejemos creer ese cuento de que existen canales de televisión cristianos. ¿Quién es Jesús para mí? Es la pregunta que nos concentra en esta reflexión. Revisemos nuevamente versículo 13 de Mateo 16, hermanos. ¿Están con sus Biblias? Todos estamos con nuestras Biblias. Dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Y es interesante, hermanos, Cesarea de Filipo geográficamente hacía parte de una región aún más arriba de Galilea, llamada Traconítide. Y abajo está la Decápolis, la región fundada por Alejandro Magno, era la Decápolis. Pero allí arriba de la subregión de Galilea estaba Traconítide, y ahí estaba Cesarea de Filipo. ¿Por qué se llamaba Cesarea de Filipo? Se quería diferenciar con otra Cesarea que quedaba más cerca al mar Mediterráneo.
Y la razón por la que se llamaba Cesarea es porque Filipo II, uno de los hijos de Herodes el Grande, ¿sí recuerdan a Herodes el Grande cuando buscó a Jesús siendo bebé para matarlo? Uno de los hijos, Filipo II, que administraba Cesarea de Filipo, quería hacer un homenaje a Augusto César. Por eso esta región se llamaba Cesarea de Filipo, Filipo II, uno de los hijos de Herodes el Grande. Y hermanos, Cesarea de Filipo realmente no era un buen lugar, era una ciudad caracterizada por la idolatría. En Cesarea de Filipo se adoraba al dios griego Pan, se adoraba a Baal, era un centro cultico, un centro de adoración a Baal en ese tiempo. Y nos dice el versículo 13, no de una manera coincidencial, que Jesús llegó con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y estando allí en medio de todo este show de idolatría a Baal, al dios griego Pan, etcétera, etcétera, pregunta a sus discípulos, versículo 13, les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, una pregunta que nos hizo también a nosotros nuestro profesor en la Universidad de Hermenéutica y Nuevo Testamento. Cuando Jesús en muchos otros textos se refiere a sí mismo con este apelativo Hijo del Hombre, ¿qué quiere decir? ¿En qué quiere hacer énfasis cuando leemos Hijo del Hombre? ¿Qué creen ustedes? Podríamos pensar que es igual a nosotros. Nació de la Virgen María. ¿Quién más? 100% Dios, 100% hombre. Bueno, acompáñenme por favor en el Antiguo Testamento a la profecía de Daniel en el capítulo 7. Todos tienen sus Biblias, ¿verdad? Daniel capítulo 7. Versículos 13 y 14. Increíble, hermanos, los invito a leer Daniel en sus casas, un libro del Antiguo Testamento profético, tiene mucho contenido de los eventos futuros, podríamos también denominarlo como literatura apocalíptica. Dice Daniel 7, 13 y 14 respecto a una visión que tuvo el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, según lo que encontramos en las palabras del profeta Daniel, él está diciendo: yo tuve una visión de uno que era como un hijo de hombre, pero era Dios mismo. Mucho más que dar el mensaje de que era hombre semejante a nosotros, que así fue, el apelativo hijo de hombre se está refiriendo a que él es Dios, según lo que Daniel nos explica en el capítulo 7. Versículo 14 de Mateo 16. Jesús les había preguntado anteriormente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Había tanta confusión en el pueblo, hermanos, en ese tiempo respecto a quién era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían las escrituras, específicamente el profeta Malaquías en el capítulo 4, donde se les prometía que antes del regreso del Señor, del día del Señor, iba a regresar también el profeta Elías. Entonces muchos de ellos dijeron: bueno, este se parece mucho a lo que hace Juan el Bautista.
O tal vez puede ser también Elías, como dice el profeta. Y había cierta confusión respecto a la identidad de Jesús en ese momento, y eso es lo que expresan los discípulos y le responden al Señor. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, como dice el profeta Malaquías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Lo interesante aquí, hermanos, es que el Señor va a continuación a hacer énfasis en que Él está interesado en saber qué es lo que ellos dicen acerca de Él. ¿Quiénes piensan ellos, los que Él ha elegido, acerca de Él y acerca de su identidad? Leamos versículos 15 y 16. ¿Están conmigo en Mateo 16? Versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra en griego Christos, hermanos, que en español es Cristo, quiere decir ungido. Es la misma palabra hebrea Mesiaj, o lo que nosotros en español hemos escuchado como Mesías. Christos en griego y Mesiaj en hebreo, o Mesías. El elegido de Dios con un propósito: dar salvación. Interesante las palabras de Pedro, porque le dice en el versículo 16: tú eres el Cristo, o tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué es interesante que Pedro le responda: tú eres el Hijo del Dios viviente? Porque ellos en ese momento en Cesarea de Filipo estaban siendo testigos de un montón de dioses que no estaban vivos, estaban ahí colgados, estaban muertos. Y es relevante el hecho de que Pedro hubiera respondido: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, en contraste con todos los dioses griegos, romanos, paganos y muertos que se observaban en Cesarea de Filipo. Acompáñenme a Juan, capítulo 6. Juan no es un evangelio que se pueda comparar en columnas con los otros 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero si nosotros rastreamos, hermanos, este mismo evento, este mismo contexto, seguramente podríamos concluir que se dio alrededor del capítulo 6 de Juan, versículo 66. Alguien que lea Juan 6, 66 al 69, por favor. Amén. Estas fueron las mismas palabras que acabamos de leer allí en Mateo respecto a la respuesta de Pedro. Hermanos, cuando Juan 6, versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, gracias Rosy, volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, ¿cuándo? Lo que nosotros encontramos en Juan capítulo 6 es que Jesús empieza a revelar parte de su identidad y les dice: yo soy el pan de vida. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y estaba usando esa metáfora, porque es la única forma en que van a ser salvos. Y muchos de ellos dijeron: este mensaje es muy duro, es muy difícil, ya no queremos saber nada más de esta persona. Y se apartaron. Cuando Jesús dijo en Juan 6: yo soy el pan de vida, y les habló de esta manera, dice ahí en el 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y es interesante, hermanos, el enfoque de Jesús. Hoy en día muchos dicen: hermanos, vengan, vengan. Aquí les vamos a predicar un evangelio no de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, no del sufrimiento, no del verdadero evangelio bíblico. No, vengan, aquí ustedes van a ser felices, sus problemas se van a acabar,
Pacten 1 millón acá y Dios les va a dar 20, el Señor les va a dar 20 millones. Mañana se va a cumplir ese sueño de esa casa, de ese carro que tienes. Un evangelio ligero, un evangelio superficial. Eso es lo que se predica hoy en día. Pero es interesante para mí cuando Jesús predica esta palabra tan fuerte en Juan capítulo 6 respecto al verdadero evangelio, que le dice a sus discípulos: ustedes también se quieren ir, váyanse. Pero esa es la palabra de Dios y no la vamos a cambiar. Y ahí, el más impulsivo de todos, Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, en comparación con todos los dioses muertos grecorromanos de Cesarea de Filipos. Un hecho más interesante aún, hermanos, regresemos a Mateo, capítulo 16. Un hecho más interesante aún en nuestro estudio. Y es que, aunque Pedro confesó correctamente que Jesús era el Hijo de Dios, no por su propia cuenta, sino porque el Padre se lo reveló, que es lo que dice el versículo 17, hermanos, los discípulos aún no entendían bien quién era Jesús. Y eso nos puede estar pasando a nosotros. Yo les aseguro que hoy muchos de muchas iglesias en Bogotá, Colombia y el mundo no entienden bien el evangelio y no saben bien quién es Jesús. Piensan que Jesús es un bombero que viene a apagar los incendios cuando los provoco, que viene a solucionarme los problemas, que viene a darme dinero. No saben bien quién es Jesús. Y en ese momento ellos, aunque Pedro confesó correctamente, ellos no entendían bien quién era Jesús. Su idea de Pedro y los otros discípulos, sus expectativas del Salvador enviado por Dios, eran uno que destruyera el imperio romano que los estaba oprimiendo y le devolviera a Israel el poder político, económico y social. Esa era la intención de Juan y Jacobo, su hermano, cuando le dijeron al Señor: podemos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando restaures el reino. Y el Señor ¿qué les respondió el Señor a ellos? Ustedes no saben, ustedes no entienden lo que están pidiendo. Sus expectativas y sus ideas respecto a la identidad de Jesús era un Jesús que les diera la victoria sobre todos sus problemas en ese contexto, en ese momento, sus problemas actuales. ¿Les suena eso familiar? ¿Han escuchado ese mensaje? Ven a Jesús, pacta. Ven, te tenemos 5 reuniones semanales para que te diviertas y te entretengas y tus problemas se van a terminar. ¿Les suena familiar ese mensaje? Por eso hoy quiero que nos preguntemos: ¿quién es Jesús para mí? Es muy interesante pensar que Dios ungió, es decir, eligió a Jesús con un propósito específico, hermanos. Y no fue solucionarnos los problemas a nosotros hoy en día, ni a ellos tampoco en ese contexto. Dios eligió a Jesús con el propósito de traer salvación y liberación espiritual. Por eso los evangelios nos narran, ahí leímos hace unos días, que cuando el Señor hacía milagros como la multiplicación de los panes y los peces, las personas que estaban a su alrededor querían agarrarlo para hacerlo rey. ¿Y qué hacía el Señor? Huía. Porque su propósito fue traer salvación y liberación espiritual. Y después a esos mismos les dijo, porque se les perdió, y ellos se subieron a las barcas y se fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, el Señor les dijo: trabajen por la comida que no perece. Ustedes me buscan es porque multipliqué los panes y los peces, pero tienen que trabajar en lo que es realmente importante. Tienen que buscar lo que es realmente importante. Un último texto, acompáñenme a Lucas capítulo 4.
16 al 19. El mismo Jesús en una sinagoga allí en Nazaret dice las siguientes palabras. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, ¿estamos allí, hermanos? Lucas 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren esto, Jesús, una sinagoga en Nazaret, se le dio el rollo de Isaías y el Señor empezó a leer, el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Hermanos, Jesús fue ungido por Dios, por el Padre. Él es el Cristo, el Mesías, el Mesías, con el propósito específico de traer salvación y liberación espiritual. Esa es la razón por la cual tengo completa libertad en Cristo y tengo vida eterna, pero aún sigo teniendo dificultades. Nos enfermamos, tenemos escasez, tenemos problemas en el trabajo. El día que yo esté inseguro respecto a mi libertad espiritual y a mi salvación eterna, ese día voy a quedar decepcionado del Señor Jesús, pero eso no va a pasar. El Señor fue ungido con este propósito. Hermanos, si podemos estar en el dolor y en el sufrimiento más difícil, pero el Señor está cumpliendo su propósito eterno en nuestras vidas, y es traer libertad, liberación espiritual, salvación, libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados de corazón. Y ahora nos preguntamos, ¿de qué forma Él iba a traer esa liberación espiritual, esa sanidad, esa libertad? Solamente era posible por medio del dolor. La única forma de dar salvación y reconciliarnos con Dios era por medio del sufrimiento, permitiendo que la justicia de Dios recayera sobre Él, porque tuvo que llevar sobre sus hombros toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia. Hermanos, Él fue castigado, herido, traspasado por nuestros pecados. Era necesario que sufriera lo que nosotros merecíamos sufrir para darnos libertad espiritual. Eso era lo que Pedro y los demás discípulos necesitaban entender, y eso fue lo que el Señor les empezó a revelar en Mateo 16 a partir del versículo 21, que tenía que padecer. Era necesario su padecimiento por nuestros pecados. Jesús es Dios. Él mismo se refiere en los versículos que acabamos de estudiar como hijo de hombre. Recordemos la visión del profeta Daniel. Pero también, según Pedro lo confesó correctamente, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hermanos, y Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Pero ¿cómo era posible que trayera salvación? Solamente a través del sufrimiento. Ellos no habían podido entender, porque estaban esperando que Jesús derrotara a Roma. No habían podido entender aún, y eso lo vemos más adelante en los Hechos de los Apóstoles, que Jesús era el mismo siervo sufriente del cual habla el profeta Isaías en los capítulos 52 y 53. ¿Han leído Isaías 52 y 53, hermanos? Es tremendo. Es uno de los capítulos preferidos para nosotros. Isaías 52 y 53, el siervo sufriente del Señor. Su apariencia, dice Isaías, hablando de Cristo, fue desfigurada,
fue despreciado, desechado, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo, cargó nuestros dolores, oprimido y afligido, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, pero fue exaltado por Dios hasta lo sumo. Hermanos, cuán grande valor tiene la persona de Cristo, como para que estemos predicando un evangelio falso hoy en día. Lo lamento profundamente por todos aquellos que se han sentado hoy a escuchar un evangelio ligero y cargado de necedades y mentiras. Estudiando en profundidad Isaías, porque hay un versículo que lo dice: Él fue como aquellos de quienes queremos voltear nuestro rostro. Y el mismo poeta norteamericano Edward Shillito, hablando de Isaías 53, dice lo siguiente: ¿has visto alguna vez un rostro o un cuerpo desfigurado, desmembrado, destrozado? Ojalá no, pero cuando por algún motivo o circunstancia hemos tenido la oportunidad de ver un rostro o un cuerpo desmembrado, desfigurado y destrozado, la primera reacción que tenemos, ¿cuál es? Voltearnos, no queremos verlo. Ese fue Jesús, según Edward Shillito, cargando nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestra maldad. Por eso hoy debemos preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? Generalmente queremos identificarnos con el Jesús victorioso, salvador, pero pocas veces con el Jesús sufriente. Cristo prometió edificar su iglesia sobre la roca de su propia identidad como Hijo de Dios, Salvador y siervo sufriente, cuyas cicatrices aún hoy están marcadas en sus manos. Pero al parecer queremos ser una iglesia que no acepta las cicatrices y se resiste al dolor. ¿Es posible separar la vida cristiana del sufrimiento? No, hermanos, no es posible, porque el maestro al que seguimos es un siervo sufriente y el sufrimiento era la única forma de traer salvación por la eternidad a todos los que creemos en él. Necesitamos aprender del maestro que hay que pagar un costo, que no somos llamados a conquistar un reino terrenal, que el dolor es parte del proceso, pero que tenemos una esperanza en la cual no seremos defraudados, porque en medio de este camino el Espíritu Santo nos ha sido dado y habita en nosotros. Y ahora estamos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios en Cristo y nos espera una eternidad junto a Él. Llévate hoy esta reflexión: ¿quién es Jesús para mí? El Hijo del Dios viviente, el siervo sufriente, el Salvador.